Hola, hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien, espero que hayan pasado un lindo fin de semana y acá estamos dándole la bienvenida a este nuevo día de Spa Emocional Digital. Hoy el tema que vamos a ver es, le puse ese nombre a ver si les gusta, deja de hacer eso que genera y mantiene el estrés, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar de esto. Bueno, les recuerdo que si tienen dudas, preguntas, comentarios, nos pueden escribir a nuestro Instagram, @ser.grit, o a nuestra web, www.sergrit.com.ar, ¿sí? Y en el caso de que les sea más cómodo, nos mandan WhatsApp. Bien, bueno, ¿cuáles son esas medidas que mantienen el estrés y la ansiedad? Vamos a hablar de eso hoy. Les voy a dar 3 y vamos a hablar un poquito de esto al respecto. La primera es: no enfrento las situaciones problemáticas. La segunda es: me escapo o evito cada vez que me pongo ansioso y nervioso. Y la tercera es: vivo pendiente de lo que me estresa y me preocupa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de 3 palabritas que quiero que las recuerden. Son 2 en realidad y una es un sinónimo. Estas son evitación, postergación, o lo que es lo mismo, que es procrastinación, ¿sí? Que es un término un poco menos utilizado, que nosotros los psicólogos lo utilizamos un montón, esto de procrastinar, ¿sí? Bien, todo el mundo posterga decisiones y tareas, pero en muchos casos la postergación viene de la preocupación, el miedo y la ansiedad, o la falta de confianza de uno mismo. Y esa postergación de tareas y decisiones puede terminar convirtiéndose en un problema agotador, desencadenando una cascada de ansiedad, lo cual impide el logro de objetivos y el reconocimiento de el potencial auténtico que uno tiene, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar es que cuando hay mucha ansiedad y mucha preocupación, tendemos a postergar eso que nos genera esa ansiedad y preocupación, y cuando empezamos a postergar, lo que sucede es que esto genera mayor ansiedad y preocupación, ¿sí? Entonces, cuanto más postergamos, la ansiedad, el miedo, las inseguridades, la culpa se intensifican más porque no enfrentamos esa situación problemática. Nos sentimos peores con nosotros mismos y todo esto obstaculiza más la productividad o la realización de las tareas, incluso la toma de decisiones, ¿sí? La postergación viene por una combinación de 3 cosas. La primera es falta de confianza en uno mismo. La segunda es el miedo al fracaso y la tercera es el perfeccionismo. O sea, si nosotros combinamos la falta de confianza en uno mismo, el miedo al fracaso y el perfeccionismo, es muy probable que posterguemos tareas o decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, la baja percepción de autoeficacia o la creencia de que somos incapaces de realizar bien determinada tarea hace que aumente la postergación o la procrastinación, ¿sí? El miedo a no estar a la altura de las expectativas y de decepcionarse, tanto decepcionar a uno mismo o decepcionar a los demás, también puede hacer que evitemos y posterguemos las tareas o las decisiones. Pero también, aunque ustedes no lo crean, el miedo al éxito alimenta la postergación, porque es una forma de eludir la tensión y el aumento de expectativas que acompañan al éxito, ¿sí? Puede ser una forma de como autosabotaje para las personas que no se consideran merecedoras de ese éxito, ¿sí? Y por último, el exceso de perfeccionismo paraliza y lleva a establecer objetivos inalcanzables, digamos, llevándonos a postergar lo que estamos haciendo por ansiedad o por intolerancia al cometer los errores que son obvios que van a suceder precisamente porque me puse objetivos muy inalcanzables, ¿sí? Entonces, estas son 3 cosas que uno tiene que tener en cuenta. La falta de confianza en uno mismo, el miedo al fracaso y el perfeccionismo hacen que posterguemos tareas y decisiones. Y eso es lo que genera estrés, ansiedad y preocupación, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta siempre que la postergación interfiere en la ejecución de las tareas, aumenta el estrés y la ansiedad y empobrece nuestra salud.
al mismo tiempo que obstaculiza también el éxito, no solo profesional, económico o relacional. ¿Bien? Antes de seguir, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que mantienen también la postergación, que son aquellos beneficios que tenemos por postergar, ¿sí? Por ejemplo, un beneficio puede ser reemplazar las tareas desagradables por otras más placenteras, ¿sí? Si yo postergo las tareas desagradables, bueno, quizás la postergo por una más placentera. Eso me trae un beneficio. Otro sería pensar que los problemas se pueden terminar resolviendo sin esfuerzo de mi parte, ¿sí? También puede ser evitar el fracaso, aunque tengo que tener en cuenta que también estoy evitando el éxito. Otro beneficio puede ser liberarme de la incomodidad y de la ansiedad que implica hacer algo que me asusta o que no me gusta, ¿sí? Entonces postergo. O puede ser también liberarme de las exigencias que lleva la tarea que quiero postergar, ¿sí? Y que termino postergando. Bien. Pero también esto tiene su costo. O sea, postergar tiene un costo, que es retrasar el trabajo que tenemos que hacer. Esto también lo que sucede es que provoca que nos sintamos mal con nosotros mismos, nos desvaloricemos, nos decepcionemos a nosotros mismos y a los demás, y obviamente va a bajar nuestro desempeño. Perfecto. Hasta acá tenemos esto de la evitación, la postergación y la procrastinación, ¿sí? Entonces, ahora lo que quiero es que hagamos algo. Quiero que cierren los ojos y piensen en cualquier cosa, lo que quieran, menos en un globo rojo. No piensen en la palabra globo ni en la palabra rojo, y tampoco dejen que se les meta a su mente ninguna imagen de ningún globo y menos un globo rojo. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo les fue? ¿Se pudo hacer? ¿No se pudo, no? Bien. ¿Se dieron cuenta que cuanto más uno se esfuerza en no pensar en el globo, más aparece en nuestra mente? Bueno, ¿qué pasa con esto? Varios estudios mostraron que cuanto más tratamos de reprimir determinados pensamientos, más aumenta su probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y aunque haya alguien que lo logre, eso requiere un nivel muy alto de concentración y es totalmente agotador para el cerebro, ¿sí? Lograr eso. ¿A qué voy con esto entonces? Bueno, el hábito de la evitación perpetúa inevitablemente la preocupación y la ansiedad, porque evitar pensar en lo que nos preocupa termina intensificando la preocupación y el miedo a largo plazo. Lo mismo que nos pasa cuando tratamos de evitar pensar en el globo rojo. Tanto evito pensar en eso que termino pensándolo aún más, ¿sí? En mayor medida. Cuanto más tratamos de evitar lo que nos desagrada, lo que nos molesta o lo que nos preocupa, más grande, más real se hace y más chico se hace nuestra autoconfianza, nuestra eficacia y nos creemos menos capaces de hacerle frente, ¿verdad? Entonces, la evitación y la postergación son el combustible del estrés. Y el antídoto es el afrontamiento. Es enfrentarse a eso que estamos evitando y postergando, sea una situación, una persona, un pensamiento, lo que sea, ¿sí? Enfrentarse tranquilamente a nuestros miedos o preocupaciones es la clave para disminuir nuestro estrés, ¿sí? Es una de las estrategias empíricamente validadas aparte, ¿sí? Entonces, escuchen esto. Los estudios muestran que el intento deliberado de preocuparse, es decir, el afrontamiento a la preocupación, reduce la preocupación. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una de las técnicas en psicología cognitiva es, para una persona que se preocupa mucho, se le dice que va a designarle una hora al día específica, por ejemplo, 9 de la noche, esa hora, de 9 a 10, esa persona se va a dedicar deliberadamente a preocuparse. ¿Bien? Entonces, cada vez que le aparezca una preocupación, durante el día va a parar y va a decir, no, ahora no, me voy a preocupar a las 9 de la noche. Cuando la persona llega a las 9 de la noche, se tiene que sentar y preocuparse
deliberadamente por todo lo que se tendría que haber preocupado durante el día. Y lo que sucede es que a esa persona le es muy difícil entrar en el tren de la preocupación constante. Empieza a preocuparse por algo, pero cae, disminuye, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? El hecho es que cuando una persona se preocupa de forma natural, rara vez se centra en una sola cosa, sino que una preocupación se encadena con la otra y con la otra y con la otra, lo que provoca una cascada de ansiedad, ¿sí? Este es el tren de la preocupación que les mencionaba recién. Pensá, por ejemplo, cuando te preocupas por algo. No aparece solo un pensamiento, sino que aparece uno tras otro de forma rápida y frenética, ¿sí? Por ejemplo, el médico me dijo que tengo que hacer actividad física. Pero empiezo a pensar que si empiezo el gimnasio tendría que ver dónde dejo a los chicos. Y tendría que ser cerca de casa, un gimnasio cerca de casa porque para coordinar los horarios. Pero también tendría que ser barato porque no estoy en un momento para gastar. Aparte de eso tengo que comprar ropa porque no tengo ropa para ir al gimnasio. Y si tengo que comprar ropa tampoco puedo gastar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces todo esto intensifica el nivel de agobio hasta que llegas a un punto de no hacer nada, ni de decidir nada y decís, bueno, ya fue, después veo cómo hago, ¿sí? Y lo postergás, ¿bien? Pero si yo me enfoco y me expongo deliberadamente a la preocupación, lo que hago es preocuparme por un pensamiento a la vez. En realidad lo que estoy haciendo es tomando un pensamiento a la vez. Cuando nos concentramos y ponemos toda nuestra atención en una sola preocupación o en un solo pensamiento negativo, la ansiedad disminuye con el tiempo, uno se habitúa a ese pensamiento y deja de tener efecto ansiógeno, ¿sí? Precisamente porque si yo repito varias veces el mismo pensamiento, si yo me encuentro realmente con un pensamiento a la vez, eso deja de tener efecto, ¿sí? Esto es psicología pura. Entonces, aprender a focalizar o enfocar la atención y concentrarse en una sola preocupación en lugar de pasar de un pensamiento a otro encadenado, reduce la ansiedad y nos predispone a concluir la tarea que queremos evitar. ¿Bien? Por eso, la preocupación es una forma sutil de no ocuparnos. Nos convencemos de que nos estamos ocupando porque estamos pensando acerca de eso, pero en realidad nos estamos preocupando y no nos estamos ocupando, estamos evitando ocuparnos realmente de tomar acción sobre eso. ¿Se entiende? O sea, cuanto más te preocupes, más estás evitando, más estás generando ansiedad, más estás generando estrés. Entonces, cuanto menos te preocupes y agarres cada uno de esos pensamientos y los lleves a una acción, más vas a reducir los niveles de estrés. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que van de un pensamiento al otro y entran en un tren de preocupación? Estas personas quedan a mitad de caminos porque quedan paralizados por un montón de pensamientos catastróficos, no pueden avanzar en el proceso de pensar bien o de evaluar la situación de un modo más racional y tendientes a la resolución del problema. Entonces quedan atrapados en un circuito de pensamientos negativos y repetitivos que potencian la ansiedad, la preocupación, el miedo, el estrés, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que cuando yo agrando los peligros y achico mis recursos, lo que va a hacer instintivamente mi persona va a ser tratar de evitar esa situación, porque si el peligro es muy grande y yo no tengo los recursos para hacerle frente, bueno, voy a tender a evitarlo, ¿sí? Y si tiendo a evitarlo, lo que sucede es que baja mi autoestima, ¿sí? Baja mi autoeficacia, la percepción que yo tengo de los recursos es baja, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a enfrentar las situaciones problemáticas, cuando yo tomo acción, ¿sí? Y resuelvo, me ocupo, lo que va a suceder es que mis recursos van a subir, mi percepción acerca de mis propios recursos suben, o sea, mi autoestima sube, y la percepción del peligro o de la situación baja, ¿sí? Entonces, ¿la clave cuál es? La clave es enfrentar, afrontar. Cuanto más afronto, más va a ser el declive de mi estrés, de mi ansiedad, de mis miedos y demás, ¿sí? Y preocupaciones.
Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio de hoy. Hoy les voy a hacer algunas preguntas, ¿sí?, que quiero que vayan contestando, que son las siguientes. Bien, ¿qué situación o situaciones no enfrento, me escapo o postergo? ¿Qué cosas detonan o me llevan a que me suba al tren de la preocupación? ¿Qué situaciones, qué personas, qué pensamientos, qué sucesos, ¿sí?, me llevan a subirme al tren de la preocupación? ¿Recordás alguna ocasión en la que la ansiedad te llevase a postergar una tarea o una decisión? ¿Qué sentiste? ¿Bajó provisionalmente la ansiedad en ese momento? ¿Cuando postergaste? ¿Qué ocurrió luego al acercarse la fecha en la que tenías que terminar la tarea o tomar la decisión? ¿Puede ser que haya aumentado la ansiedad? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué postergás o por qué evitás? ¿Por miedo al fracaso? ¿Por miedo al éxito? ¿Porque tenés miedo a las consecuencias de la decisión? ¿Porque no confías en vos mismo? ¿Porque te sentís incapaz de enfrentarte adecuadamente a los retos que conlleva determinada tarea? ¿Porque crees que las cosas tienen que hacerse perfectamente? ¿O crees que los demás esperan de vos la perfección y no querés cometer ningún error? ¿Porque te es difícil tolerar la incertidumbre, lo desconocido y te ves paralizado por dudas y preocupaciones? ¿Y necesitas chequear y rechequear y rechequear? ¿Porque te resulta espantosa la tarea que tenés que hacer y preferís evitarla? ¿Cuáles son los beneficios que tendrías si dejaras de postergar y dejaras de preocuparte para pasar a ocuparte? Bien, les voy a dar la frase del día de hoy. Es de Stephen Covey y dice así: si crees que el problema está ahí afuera, para. Ese pensamiento es tu problema. Muy bien. Bueno, espero que comiencen lindo la semana, que tengan una semana excelente y nos hablamos mañana. Un beso.